días, en el presente tema hablaremos de las técnicas de estudio. Es necesario mencionar que puede que muchos de los contenidos que recibimos en el aula no se recuerden de una manera precisa. Sin embargo, lo que siempre nos va a acompañar son los hábitos de estudio que vamos adquiriendo a lo largo de la etapa universitaria. Así, si un estudiante posee un buen método de estudio que le permita usar diferentes técnicas, los conocimientos pueden ser fácilmente retomados o renovados, por lo que estas herramientas permiten incluso mantenerse al día. En correspondencia con esto, un estudiante puede estar muy motivado, pero si no encuentra un sistema eficaz que gratifique y potencie sus esfuerzos y le economice el tiempo, puede tener obstáculos serios en su proceso de estudio. Se puede afirmar que los factores que pueden funcionar como barreras para el logro de la eficacia en el estudio comprenden tanto alteraciones en el estado psicológico como tensiones emocionales, o problemas familiares o dificultades económicas o bien cansancio, así como elementos del entorno que terminan favoreciendo condiciones para la distracción, como ruidos o la televisión o conversaciones en voz alta cerca del estudiante, etcétera. Por ese motivo, en este tema vamos a trabajar todas estas cuestiones que son tan relevantes para fomentar un buen hábito de estudio en los estudiantes. Los objetivos de la unidad son definir, evaluar y tomar conciencia de la forma en la cual estudiamos. Esto implica conocer hábitos y técnicas de estudio que se están utilizando hasta la fecha y cómo mejorarlos, y además reflexionar sobre la importancia de afrontar con las técnicas adecuadas cada una de las materias que cursamos. Por eso, la primera actividad que vamos a afrontar es la de complementar un cuestionario en la cual nos planteamos si tenemos un lugar para estudiar apropiado, si seguimos el horario que hemos definido en el bloque de trabajo anterior, si leemos rápidamente el tema o lo que hacemos es intentar comprenderlo de una manera tranquila, con el ritmo que merece y de una manera en la cual podamos recordar la información posteriormente, si disponemos de un escritorio, una mesa y un espacio donde vamos a poder estudiar, el tiempo total que estudiamos, si nos concentramos, si evitamos divagaciones. También vamos a hablar pues, sobre horas de estudio con los descansos necesarios. También nos tenemos que plantear si existe colaboración en casa cuando estudiamos. Asimismo, es importante saber que cuando no entendemos algo en la materia de estudio, tenemos que emprender algún tipo de acción. Por tanto, vamos a ver si consultamos o indagamos al respecto o nos establecemos un plan mediante el cual podamos resolver las dudas que nos surjan. Nos vamos a plantear también si repasamos con frecuencia los conocimientos adquiridos, si el lugar de estudio tiene una buena ventilación, si damos un vistazo al contenido del tema que vamos a estudiar, la aplicación de técnicas de estudio, si periódicamente evaluamos y autocontrolamos los posibles errores en nuestro progreso o en nuestra mejora personal, si escuchamos con atención planteamiento y ideas de los docentes, si al empezar a estudiar nos resulta fácil o, sin embargo, encontramos diferentes obstáculos. También vamos a plantearnos si hay distractores que nos impidan concentrarme, si realizamos notas y ejercicios que nos permitan estar al día y al orden, las interrupciones de estudio y si cuando vamos a estudiar de antemano tenemos dispuestos los materiales y los elementos necesarios para no perder el tiempo. Una vez hayamos cumplimentado este cuestionario, vamos a valorar y vamos a establecer una puntuación que nos dirá si efectivamente estamos actuando como estudiantes de una manera responsable y organizada o si por el contrario necesitamos poner en práctica de inmediato estrategias para mejorar nuestro estudio. Una vez hayamos hecho esta reflexión, nos vamos a plantear los puntos fuertes en cuanto a las técnicas de estudio que utilizamos, como por ejemplo, ser consciente de que me resulta fácil concentrarme y crear un esquema de los contenidos de cada tema. Y también nos vamos a plantear los puntos débiles, es decir, en cuanto a técnicas de estudio utilizadas, por ejemplo, podemos resaltar que nos resulta complicado ordenar los contenidos en mapas conceptuales. Una vez hayamos tomado conciencia de nuestros puntos fuertes y de nuestras áreas de mejora, entonces podremos plantearnos qué tipo de técnicas de estudio necesitamos entrenar de una manera más perseverante. Y en ese sentido iniciaremos la segunda de las actividades propuestas que nos permite
entender qué posibles técnicas de estudio podemos implementar para la mejora de nuestro rendimiento académico. En primer lugar, hablaremos de la prelectura. Es un primer vistazo que se le da al tema para saber de qué se trata y sacar así una idea general del mismo. Conviene realizarla el día anterior a la explicación del profesor o profesora, puesto que así sirve para comprenderlo mejor y para aumentar la atención y el interés en clase. Del mismo modo, nos permite prever dificultades en la comprensión de algunos puntos y preparar las dudas que sean necesarias plantear. Del mismo modo, hablaremos de la lectura comprensiva, que consiste en leer determinadamente el tema entero, detectando ideas fundamentales y distinguiéndolas de las ideas secundarias o de los ejemplos. Del mismo modo, las notas al margen son palabras que escribimos al lado del texto y que expresan las ideas principales del mismo. En ocasiones son términos explícitos que aparecen en el documento de estudio, pero muchas otras veces es necesario establecer términos que nosotros deducimos tras la lectura comprensiva del documento de estudio, que nos van a permitir anclar el conocimiento y encontrar un nexo de unión a lo largo de todo el tema. Del mismo modo, el subrayado es un gran apoyo para el aprendizaje, puesto que permite seleccionar y organizar las ideas esenciales, reafirmar los conocimientos y repasar para los exámenes. Se debe subrayar únicamente lo que es necesario para captar los puntos principales de una manera comprensiva, de tal modo que leyendo únicamente lo subrayado, las frases puedan tener un sentido completo. El subrayado se debe hacer únicamente después de que se haya leído, por lo menos una vez, todo el texto que se debe estudiar, puesto que solo se puede llevar a cabo una vez se ha comprendido la idea global de todo el documento de estudio. Se pueden también utilizar diferentes colores para subrayar con el objetivo de categorizar, clasificar o jerarquizar la información. Por ejemplo, se puede elegir el rojo para los conceptos y el verde o el azul para las definiciones. Del mismo modo, el esquema es la expresión gráfica y debidamente jerarquizada de las diferentes ideas de un tema. Permite ver las ideas nucleares o vertebrales del tema con el objetivo de apresar los puntos que resultan más importantes de una manera visual. Y por último, el resumen implica extraer de un texto todo aquello que interesa saber y que se quiere aprender. Los resúmenes que mejor funcionan son los que se expresan en palabras propias, una vez se ha comprendido todo el texto de estudio en su conjunto. Este es un ejemplo posible de un esquema que podemos hacer en una asignatura concreta, como por ejemplo geometría, y para un concepto específico, como por ejemplo funciones en el campo de los reales en una variable. Ahí podemos establecer varios niveles, categorizar una función lineal, evaluarla, categorizar una función cuadrática, evaluar una función cuadrática, caracterizar una función racional, determinar las asíntotas en una función racional y determinar la inversa de una función. Otro ejemplo, también de geometría, es cuando nos planteamos trabajar sobre productos notables y factorización. En este caso, podríamos establecer varias etapas: resolver binomios al cuadrado y al cubo, factorizar mediante un factor común, factorizar mediante una agrupación, factorizar mediante diferencia de cuadrados o bien en cubos o a través de un cuadrado perfecto, o usar trinomios o simplificar expresiones racionales. Todo esto en este contenido específico nos va a permitir simplificar a la mínima expresión una ecuación racional mediante la aplicación de los distintos casos de factorización a un nivel reproductivo. Una vez hayamos entrenado una posibilidad de esquema o de resumen o de prelectura, vamos a describir los resultados que se han logrado utilizando dicha técnica. Volvemos a definir sobre qué asignatura estamos trabajando, por ejemplo geometría, y los puntos fuertes en cuanto a las técnicas de estudio utilizadas. Por ejemplo, primero, he comprendido de manera significativa el tema de la factorización. Segundo, he anotado las dudas que me han surgido para poder plantearlas en la siguiente sesión de clase. Tercero, he subrayado los conceptos más importantes con el objetivo de que puedan fijarse de manera más significativa en mi memoria. Y cuarto, he conectado el tema con conocimientos previos que ya poseía sobre esta materia. Recordad que el modo en el cual vamos a evaluar la progresión a lo largo de esta formación
contempla cuatro criterios. El primer criterio es la estructura del trabajo. Se pretende que sea excelente, es decir, que la organización de los contenidos sea adecuada siguiendo los apartados señalados en las directrices del trabajo y que además dichos apartados sean coherentes en su razonamiento, así como las líneas argumentales seguidas. Del mismo modo, tendremos en cuenta la formalidad del trabajo y esperamos también un resultado excelente en cuanto al nivel de redacción, en cuanto al cumplimiento de las normas ortográficas y en cuanto al empleo de un lenguaje técnico que sea preciso. En tercer lugar, tendremos presente el criterio del contenido del trabajo. Esperamos que se aprecie una clara presentación y justificación de los contenidos con coherencia y con rigor. Y por último, hablaremos de las conclusiones. Y en este punto, un rendimiento excelente nos permite ver que